Dios me le bendiga, amados hermanos en el Señor, en esta hora de la tarde. Hoy siendo, verdad, enero, 10 de enero. Quiero hablar un momento de la palabra del Señor en esta hora de la tarde. Alerta para los pueblos, alerta para las ciudades, para las naciones, ¿verdad? Y el Señor nos habla, amados hermanos del Señor, hoy nos habla el Señor porque tiene misericordia de su pueblo. El Señor viene hablando, amados hermanos, del año pasado, viene advirtiéndonos, amados hermanos del Señor, lo que está aconteciendo, lo que va a acontecer. Y el pueblo del Señor tiene que estar alerta, tiene que buscarle en ayuno, en oración, tiene que ir la palabra del Señor, porque vienen tiempos difíciles, amados hermanos en el Señor. En el libro de Joel 2 nos habla, ¿verdad?, la palabra del Señor. Dice: tocad trompeta de Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todas los moradores de la tierra, porque Jehová de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. El día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sombra de los montes. Se extiende en el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él, y no hubo jamás, ni después de lo que hablé en el año de muchas generaciones. Amados hermanos en el Señor, la palabra de Dios, ¿verdad?, nos habla que el Señor tiene misericordia de su pueblo. ¿Qué nos pide hoy el Señor? Obediencia. ¿Qué nos pide el Señor, amados hermanos en el Señor? Que no estemos durmiendo, la iglesia. Porque hoy en día, amados hermanos en el Señor, la iglesia duerme. Claro, no muchos, no todos, pero sí hay iglesias que están durmiendo. No hay oración, no hay ayuno, no hay lectura, no hay evangelización. Y el Señor hoy nos manda, amados hermanos, que estemos, verdad, alerta más que nunca, porque las cosas no van a estar bien. Las cosas se van a empeorar. Y el Señor ordena a su pueblo que se una en oración y en ayuno. ¿Para qué? Para poder resistir lo que viene a la tierra. En esta hora yo se lo digo en el nombre de Jesús. Pero voy a orar. Padre que moras y reinas en el cielo, Señor. Aquellos que van a ver esta transmisión, Señor, sea de edificación a su vida, Señor. Oh Cordero de Dios, aleluya. Tú estás hablando hoy y todos los días. Mientras que tu Hijo no venga, hablas a tu amada iglesia. Y lo que tú me des, Señor, le daré a tu pueblo. Porque es el tiempo, Señor. Es el tiempo de tocar trompeta, como dice tu palabra en Joel 2. De levantar la voz, que tú vienes pronto, vienes por tu amada iglesia. Poderoso eres, Señor, y digno de ser alabado y glorificado. Padre, bendigo a tu pueblo, a tus hijos, a tus siervos, evangelistas, misioneros, aquellos que llevan tu palabra. Los bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor eterno. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Amén. La palabra de Dios nos habla, amados hermanos en el Señor. Nos habla en Joel 2:12, dice: por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Si ha acabado en las iglesias de sus amados hermanos en el Señor. Si ha acabado ese temor, no en todos, porque yo sé que muchos están adorando y buscando el rostro del Señor. Pero aquí el Señor nos dice: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con todo el corazón.
con ayuno, lloro y lamento. Porque, amados hermanos en el Señor, porque el Señor viene pronto. Es el año de victoria para el pueblo del Señor. Es el año, amados hermanos en el Señor, de los juicios del Señor, pero estamos en victoria. ¿Por qué, amados hermanos, estamos en victoria? Porque Dios traerá arrepentimiento en el corazón en estos tiempos. El Señor tiene que sacudir al trigo, amados hermanos en el Señor. Tiene que buscar adoradores que le amen en espíritu y en verdad. Y este año será el año, déjeme decirle, el año de la verdaderamente en la búsqueda del Señor. En este año se verán los verdaderamente adoradores al Padre. Porque, amados hermanos en el Señor, es el año que el Señor escogió para la iglesia. De traer ese avivamiento en las vidas, en los corazones, ese avivamiento en romper esas cadenas, en venir, amados hermanos en el Señor, a venir a ese arrepentimiento genuino de corazón, amados hermanos en el Señor, porque a través de los juicios que están sobre la tierra, que el Señor me decía, amados hermanos, el pueblo del Señor va a estar parado en la roca que es Cristo Jesús. Y mucha gente por la aflicción, mucha gente por la enfermedad vendrán a los pies de Cristo. Porque muchos serán sanados, amados hermanos en el Señor, bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. Muchos vendrán, amados hermanos en el Señor, y verdad, y vendrán con un corazón contrito y humillado por la necesidad. Por eso el Señor nos manda al pueblo del Señor, al pueblo de Dios, con ayuno, lloro y lamento, que nosotros como hijos de Dios, como siervos de Dios, como pastores de Dios, como profetas de Dios, como apóstoles de Dios, nos unamos en un solo espíritu y un mismo sentir, en adoración a Dios, amados hermanos, no importando la religión, porque religión hay mucha. Lo que quiere el Señor es la unión de sus siervos, la unión del pueblo de Cristo, y estoy hablando globalmente, en lo espiritual. Porque vienen tiempos de hambre, vienen tiempos de prueba, vienen tiempos de lucha, de enfermedad, de persecución a la iglesia, amados hermanos en el Señor. Vienen grandes cosas a la tierra que aquellos que no están agarrados de la mano de Cristo no van a poder soportarlo. Es tiempo de dar y sembrar, amados hermanos en el Señor. Es tiempo de que usted cumpla con Dios, porque Dios es grande y misericordioso. Amados hermanos en el Señor, Él no necesita nada, lo que necesitamos somos nosotros. Para que la bendición fluya, dice la palabra de Dios, nosotros tenemos que cumplir con Dios. Y muchos están equivocados, amados hermanos, en decir, ¿verdad? ¿Cómo voy a bendecir a Dios si no lo vemos? Pero dice en Hebreos 7 que verdaderamente hombres terrenales reciben la bendición de Dios para que el pueblo de Dios sea bendecido. Y es el tiempo, amados hermanos en el Señor, de que usted, ¿verdad? Honre al Señor, amados hermanos en el Señor. Pero honrar al Señor en todas las áreas de tu vida, sea espiritual o sea material, pero el Señor quiere una honra genuina y que nosotros vengamos con ayuno, lloro y lamento, dice la palabra de Dios, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y vestíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es, clemente, tardo para la ira y grande misericordia, que se conduele del castigo, dice la palabra del Señor. El Señor, amados hermanos en el Señor, me hablaba una y otra vez. Dile a mi pueblo que se arrepientan. Dile a mi pueblo que me pidan perdón. Porque me dirá, no, es que yo no peco delante de la presencia de Dios. Pero dice la palabra de Dios, también dice que el ser humano peca, tal vez por el pensamiento también. En el caminar, en el andar, podemos pecar ante la presencia de Dios. Y el Señor nos habla hoy mismo, amados hermanos en el Señor, y nos dice
día de tinieblas y de oscuridad, día de nube, día de sombra, como sombra sobre los moradores, sobre los montes que extiende el alba. Así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a el que no hubo jamás ni después. El Señor traerá, amados hermanos en el Señor, también vendrá la destrucción repentina, pero también vendrá gentes adoradores que le adoren en espíritu y en verdad al Señor, como la aurora, como la neblina que viene en las mañanas, dice la palabra del Señor. Y sigue diciendo la palabra del Señor: delante de Él temblará la tierra, se estremecerá los cielos y el sol y la luna se oscurecerá y las estrellas retraerá su resplandor. Dice, y Jehová estará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta sobre el orden, porque grande es el día de Jehová, es muy temible. ¿Quién podrá sostenerse? ¿Quién podrá sostenerse, amados hermanos en el Señor, si nosotros no obedecemos a la voz de Dios? Hoy en día, amados hermanos en el Señor, las iglesias están desoladas. Hay veces te dice a tu pastor, ven a orar y no vienes. Pero llegará ese tiempo que vas a querer ir a orar y las puertas se te van a cerrar. ¿Por qué? Porque el evangelio se va a acabar. Es necesario que hoy ores en tu hogar, levantes ese altar de oración y vengas a la iglesia para que le ores a tu Padre en secreto, dice la palabra del Señor. Dice, buscad a Jehová mientras pueda ser allá, lo llaman en tanto que está cercano, dice la palabra del Señor. Por eso el Señor, amados hermanos, nos habla de esta manera, que pues perdamos a escuchar a Dios. La muerte va a pasar, hermano, el ángel de la muerte va a pasar sobre los hogares. Y hay que estar preparado y hay que poner la unción y el poder del Espíritu Santo en cada puerta, amados hermanos, en el Señor. Porque mismo el Señor dará permiso, amados hermanos, en el Señor, porque Él venció a la muerte y Él tiene la llave, amados hermanos. Solamente los que estén dentro de la atmósfera de la unción del poder del Espíritu Santo, el Señor los librará. Pero sabemos que en nuestra vida está en Cristo Jesús, pero es mejor buscar a Jehová hoy, y no tardes. Y para aquellos que no lo conocen puedan conocerlo. Y le digan, Señor, Señor, aquí estoy. No te conozco, pero quiero conocerte. Ese es nuestro Señor Jesucristo, que hizo los cielos y la tierra, porque Él formó al hombre. Y por sus palabras fueron hechas todas las cosas. Por la palabra seguimos predicando la palabra del Señor, para todos aquellos que quieran aceptar a Cristo y aquellos que quieran escuchar la palabra de Dios. La palabra no es para contender, es para traer salvación a su vida y para muchas cosas. Es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el que da vida, amados hermanos en el Señor. Y yo les invito a que busquen la presencia de Dios. Antes de todo, de ser un comentario, déjenme decirle, pídale la dirección a Dios, porque Él es el que habla y el que escucha y el que da la palabra para su pueblo. Porque hoy en día, amados hermanos en el Señor, el diablo se ha metido en muchas iglesias, en muchos siervos de Dios contendiendo con la palabra. Y dice la palabra de Dios que con la palabra no se contiende, sino se edifica, amados hermanos en el Señor. Porque la palabra es para corregir, para exhortar, pero por medio de la palabra de Dios, y para instruir, amados hermanos en el Señor. La palabra es la palabra de Dios. Y si Él trae esa palabra, Él sana las heridas del corazón. Y hoy en día, amados hermanos en el Señor, estamos para levantar al caído, para darle amor, para traer, verdad, esa palabra que Cristo, verdad, nos dejó por medio de sus profetas, por medio inspirado del Espíritu Santo. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y que el Señor los bendiga grandemente. Dios me les bendiga. Que la paz sea con usted y el Señor Jesucristo. Amén.